Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a trabajar siempre con la tercera unidad de funciones y logaritmos, a continuar con el tema de las propiedades de los logaritmos. En el caso del undécimo B, nosotros habíamos trabajado el tema de las propiedades de los logaritmos. Entonces, esto les va a servir para reforzamiento. En el caso de undécimo A y undécimo C, es nuevo para ustedes. Entonces, pues voy a explicar las propiedades de los logaritmos. Con este tema, fíjense bien, nos va a ser muy útil porque posteriormente vamos a trabajar ecuaciones. Entonces, vamos a trabajar las propiedades para que podamos trasladarnos, como son igualdades, de un lado izquierdo hacia la derecha y viceversa, de la derecha a la izquierda. Bueno, entonces recordemos que hay una relación entre el logaritmo y la parte exponencial. Entonces, si tenemos logaritmo de p base a igual a x, esto lo podemos pasar a la forma exponencial como p es igual a la base a elevado a la x. Recuerden que se puede pasar de la forma logarítmica a la forma exponencial y viceversa, de la forma exponencial a la forma logarítmica. Luego, entonces, vamos a analizar estas primeras 4 propiedades. La primera propiedad es el logaritmo de un producto. Entonces, ¿en qué se transforma este producto? El logaritmo de un producto va a ser la suma de los logaritmos. El logaritmo del primer factor p más el logaritmo del segundo factor q. Entonces, recordemos, de producto pasamos a suma. Luego, en la segunda propiedad, tenemos el logaritmo de un cociente, la división de p sobre q. ¿En qué se transforma? En el logaritmo de una diferencia. Entonces, tenemos logaritmo del numerador p menos el logaritmo del denominador q. Entonces, recuerden, si tenemos una división, se transforma en el logaritmo de una diferencia. Luego, en la propiedad 3, tenemos el logaritmo de una potencia. Entonces, este exponente n va a pasar a multiplicar, o de otra forma, lo bajamos. Entonces, decimos n multiplicado por el logaritmo de p base a. Y la última propiedad, la 4, tenemos el logaritmo de una raíz. Entonces, ¿quién es la raíz? N. ¿En qué lo vamos a transformar? 1 sobre n por el logaritmo de p base a. Entonces, luego tenemos la propiedad 5. Aquí aparecen 3 logaritmos. El primero dice, el logaritmo de 1 base a es igual a 0. ¿Qué significa? Que el logaritmo de 1, independientemente de la base que tengamos, siempre va a ser igual a 0. Luego, el logaritmo de a base a, es decir, el argumento y la base son las mismas. Entonces, el logaritmo es igual a 1. Y por último, aquí tenemos el logaritmo de esta potencia, a la n, cuya base también es a. Entonces, si nos fijamos, a y a aquí es la misma. Entonces, ¿a qué va a ser igual el logaritmo? Al exponente, en este caso, n. Y por último, tenemos la propiedad 6, que nos dice que si tenemos la igualdad de 2 logaritmos cuyas bases son iguales, si nos fijamos a y a, entonces, ¿qué pasa? Que los argumentos también son iguales. X es igual a y. Entonces, estas 6 propiedades las vamos a usar para desarrollar logaritmos aplicando dichas propiedades. Aquí vamos a desarrollar el logaritmo desarrollando las propiedades. ¿Qué tenemos que ver? Primero, identificar cuál es la operación principal. En este caso, mi operación principal es la división. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que de la división vamos a pasar a la diferencia de logaritmos. Entonces, escribimos logaritmo de s cuadrado con base c menos el logaritmo de m con base c. Y ahora, en el primer logaritmo que tengo
S al cuadrado es una potencia, entonces aplicamos la propiedad para la potencia. ¿Y qué nos dice? Que el exponente lo vamos a bajar a multiplicar. Entonces escribimos 2 veces por logaritmo de S base C menos el logaritmo de M base C. Y de esta forma hemos desarrollado este logaritmo. De un solo logaritmo se obtuvieron 2. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense bien. ¿Cuál es la operación principal aquí? El producto. Y otra observación importante es que la base es 10. Aunque aquí ponga la base 10, pero fíjense bien, cuando la base es este valor, entonces decimos que es un logaritmo de base 10 y podemos omitir la base. Entonces, voy a ir omitiendo la base porque es 10. Entonces, recordemos, si es un producto, ¿en qué lo vamos a pasar? A la suma de logaritmos. Entonces, escribimos logaritmo de x más logaritmo raíz cuadrada de y. Aquí que tenemos el logaritmo de una raíz, entonces vamos a transformarlo. Como es una raíz cuadrada, escribimos esto igual logaritmo de x más logaritmo de y. Podemos pasarlo a exponente de fracción, que sería 1/2. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí es un 2, es una raíz cuadrada. Y luego ese 1/2 lo vamos a bajar y queda 1/2 logaritmo de y. Entonces, la propiedad de la raíz que nos dice que el logaritmo de una raíz es igual a 1 sobre n. En este caso n vale 2 porque es una raíz cuadrada. Y logaritmo de y. Y recuerden, no puse el 10, ¿por qué? Porque es de base 10 y se puede omitir. Vamos a hacer este tercer ejemplo. Si ustedes se fijan ahora no tenemos letras, sino que vamos a trabajar con números. Pero recordemos que el ejercicio es desarrollar el logaritmo, no hallar su valor, simplemente desarrollarlo. Entonces, ¿qué operación hay aquí? Pues hay un producto y una división, pero la operación principal es la división. Entonces, primero transformamos a diferencia. Y escribimos logaritmo de 2 por 3 menos logaritmo de 4. Luego, aquí tenemos el producto. Entonces, ahí transformamos de producto a suma. Y escribimos logaritmo de 2 más logaritmo de 3, de producto a suma. Y escribimos el resto, menos logaritmo de 4. Entonces, aquí simplemente lo hemos desarrollado. No vamos a calcularlo, sino que solamente lo hemos desarrollado. Y recuerden que si la base no aparece es porque es de base 10. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer es calcular el valor de esta expresión que lleva logaritmo. Entonces, los dos logaritmos son de base 5. Por lo tanto, vamos a transformar los dos números que tenemos acá en potencias de base 5. Entonces, vamos a escribir 2 logaritmo de 125 base 5 menos logaritmo de 625 base 5. Entonces, recordemos que el 125 es 5 elevado a la 3 y 625 es 5 elevado a la 4. Entonces, recuerden la propiedad logaritmo de a la n base a es igual a n. Esta propiedad la vamos a aplicar aquí. La base de la potencia y la base del logaritmo es el mismo valor. Entonces, ¿a qué es igual el logaritmo de este? A 3. Entonces decimos 2 por 3 menos, ¿cuánto nos quedaría aquí? Solamente 4. Ahora multiplicamos 2 por 3, 6, menos 4 y nos queda igual a 2.
les he explicado de forma general las propiedades de los logaritmos. En la guía, fíjense bien, estamos trabajando la guía número 3 porque envío la 3, la 4 y la 5, pero ahorita solamente la 3. Entonces, van a ver en la guía que hay dos secciones, una de ejercicios donde ustedes van a practicar y la otra de ejercicios que me los van a entregar y que van a ser evaluados, ¿verdad?, como un trabajo aparte. Entonces, fíjense bien, ustedes tienen el libro de texto, el contenido aparece en las páginas 108 y 109, para que ubiquen ahí el número de los ejercicios, ¿verdad? Espero pues que nos miremos el lunes y ha sido un placer estar con ustedes, aunque no nos miremos.